Muy buenos días, mi nombre es Andrei Cruz. Yo les voy a hablar acerca de los principios en la administración pública. Aquí vamos a iniciar con un referente constitucional, el cual es el artículo 23 de la Constitución, mediante el cual se regula el derecho de petición o el derecho constitucional fundamental de petición. Es decir, aquí se dan unas reglas claras frente a la interposición de solicitudes por parte de un particular o de una sociedad en general o de una comunidad organizada, o puede ser también incluso hasta una veeduría en la cual en el ejercicio de su control social puedan interponer derechos de petición de carácter particular o de carácter general. Para esto entonces iniciamos con los principios, mediante el cual voy a empezar con el principio de la buena fe. Entonces aquí el principio de la buena fe se predica a partir de que todas las actuaciones, ya sea por parte de los particulares o de la comunidad en general, se hará bajo el principio de la buena fe. Es decir, que todo derecho de petición elevado por la ciudadanía se entiende que es de buena fe frente a la administración pública o, digamos, en este momento o en este caso ante las entidades públicas. Aquí también hay que ver otra situación, y es que el ciudadano también tiene en su ser que la administración pública va a actuar de buena fe frente a la respuesta a su derecho de petición. Esto donde nosotros lo podemos ver muy claramente, lo podemos ver en la ley 1437 del 2011, sustituido por el artículo primero de la ley 1755 del 2015, mediante el cual en el numeral quinto del artículo séptimo de la referida norma habla acerca de que toda entidad pública debe publicar una carta de trato digno de cara a sus grupos de valor o de cara a la ciudadanía. Allí estará contemplados los derechos y los deberes que le asisten a cada una de las partes, esto es, particulares, sociedad en general, ciudadanía, y también a las entidades públicas respecto de su compromiso en la atención a los derechos de petición. Aquí también podemos encontrar el principio de la igualdad. Es decir, que toda la ciudadanía o todos los grupos de valor o todas las personas que presenten un derecho de petición ante una entidad pública serán tratados de manera o de forma de acuerdo con el principio de la igualdad. Es decir, todos serán atendidos, todos serán tratados de la misma manera, sin distinción alguna, salvo en los casos en donde la norma sí prevé que debe haber una atención prioritaria a ciertos grupos de valor, tales como personas en condición de discapacidad o mujeres embarazadas o niños también, porque a ellos también, digamos, se les ha facultado para que los niños puedan o los menores de edad puedan presentar derechos de petición ante la administración. Tenemos también el principio de la participación. Aquí en este principio de la participación, lo que buscan las entidades públicas es que el ciudadano se apersone de cada uno de los temas a los cuales el ciudadano le pueden llegar a afectar o en los cuales pueda generar un control social. Entonces, esta participación como principio lo podemos ver desde un principio cuando el ciudadano accede a un portal web, cuando un ciudadano accede a solicitudes de información pública o cuando accede a los trámites y servicios de las entidades públicas. Ahí se está dando una participación ciudadana, y esto de conformidad con el modelo integrado de planeación y gestión que es liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Allí, dentro del modelo integrado de planeación y gestión, se habla acerca que el ciudadano puede participar en diferentes formas. Entonces, una de las participaciones en las cuales el ciudadano puede incidir es a través de la interposición de derechos de petición. También el ciudadano, cuando participa en los diferentes temas, digamos en la formulación de una política pública, en la construcción de la política pública, el poder incidir, digamos, en las decisiones que tienen que contemplar cada una de las entidades públicas. También tenemos el principio de publicidad.
Aquí me voy a referir a una sentencia del Honorable Corte Constitucional, en donde a través de la sentencia 951 del 2014 se reglamenta todo lo relacionado con el derecho de petición. Aquí podemos ver y se puede leer en el contexto de la sentencia que no basta solamente con que, digamos, el Estado o una entidad pública dé respuesta a un derecho de petición, sino que la entidad pública tiene que comunicar. Entonces, frente a este principio de la publicidad, aquí se habla acerca de la publicidad o la comunicación de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces se está evidenciando que si bien es cierto la entidad pública podía dar respuesta a un derecho de petición, muchas veces o en muchas ocasiones las entidades públicas no estaban comunicando estas respuestas a los ciudadanos. Entonces ahí inmediatamente se estaba vulnerando también un derecho o un principio, perdón, se estaba vulnerando un principio a la sociedad, que era ese principio de legalidad y ese principio también de que le asiste de un debido proceso dentro de las actuaciones administrativas, que ya lo voy a tocar más adelante. Entonces, frente a la publicidad, como lo decía, la Corte Constitucional dice que no solamente basta con una respuesta de fondo y que se dé conforme, digamos, a lo solicitado por el ciudadano, sino que esta respuesta sea comunicada de la mejor manera, de la forma más expedita al ciudadano. Si bien es cierto, de pronto a nivel Colombia existen muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, en las regiones no hay internet, no hay facilidad para acceder, digamos, a un correo electrónico. Entonces, hoy en día al Estado en ese trabajo articulado con las diferentes entidades públicas le asiste el poder comunicarse con otras entidades públicas para poder comunicar estas respuestas. Un ejemplo, las personas que viven en una vereda, las personas que viven en el campo, a ellos les es más difícil, y aún muchas veces estos ciudadanos, por ejemplo, solamente pueden ir al pueblo una vez, un ejemplo, los domingos, cuando es el día de mercar. Entonces ahí muchas veces esas respuestas se pueden comunicar a las alcaldías municipales, se puede comunicar a través de las oficinas de las personerías del pueblo, de la defensoría del pueblo. Entonces allí es donde se pueden comunicar estas respuestas a los derechos de petición. Esto para garantizar la publicidad como ese principio fundamental en el cual se deben comunicar esas respuestas a los ciudadanos. También tenemos el principio de la moralidad administrativa y de la responsabilidad administrativa. Entonces, ¿por qué los coloco los dos? Porque en estos momentos, digamos, desde el Estado se están liderando diferentes políticas en las cuales, o programas en los cuales se está buscando defender, digamos, el interés general. En este caso, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se está adelantando un programa anticorrupción. ¿Qué es lo que busca este programa anticorrupción? Busca trabajar articuladamente entre las entidades públicas para mitigar en cierta medida el fenómeno de corrupción o presuntos actos de corrupción que se están presentando, digamos, en los entes del Estado. Entonces, ¿qué es la moralidad? La moralidad es que todo servidor público debe de, que con ocasión a sus funciones, debe hacer una actuación administrativa lo más pulcra, lo más limpia posible, y ahí es donde se le ejercita al servidor público a que a él le asiste unos deberes como servidor público frente a la ciudadanía. Entonces es también trabajar esa ética a nivel administrativo, en la cual todas las actuaciones administrativas de los servidores públicos deben de realizarse bajo unos principios de moralidad y de responsabilidad, porque aquí también, digamos, se habla del daño antijurídico, de todas las actuaciones del Estado, cómo le pueden generar al mismo Estado un daño antijurídico, es decir, posibles demandas, posibles acciones de tutela en donde pueda verse involucrado una entidad pública. Y tenemos también la transparencia. Aquí en el principio de la transparencia se habla acerca de cómo las entidades públicas han tenido que adecuar sus contenidos web a través de de sus páginas web para que puedan los ciudadanos acceder a la información. Aquí en este principio de transparencia
se habla que toda la información de carácter público debe estar publicada, perdónenme la redundancia, en los portales web de las entidades públicas. Y también tenemos el principio del debido proceso. Aquí en este principio del debido proceso lo que se busca es que en materia, me voy a referir al Código Único Disciplinario, que es reglado por la Ley 2094 del 2021. Aquí lo que se habla es que todas las actuaciones del proceso disciplinario deben estar ajustadas al debido proceso. Es decir, que digamos, al quejoso, al servidor público al cual se le está realizando una posible investigación por un presunto acto de corrupción, a este servidor público le asiste el debido proceso, le asiste también, digamos, su defensa, poder acudir, digamos, a un abogado, poder tener acceso a la información, digamos, del proceso al cual, digamos, se le está aperturando, porque pues ya cuando está en etapa, digamos, de instrucción disciplinaria, que es la primera etapa dentro del nuevo código disciplinario, entonces allí es donde se le va a informar al servidor público acerca de lo que, digamos, se le está imputando de esos cargos a nivel disciplinario. Entonces, en conclusión, el Estado ha abierto una puerta muy grande, muy amplia, para que todos los grupos de valor, la ciudadanía, las comunidades organizadas, veedurías públicas, todos puedan acceder a los trámites y servicios de las entidades, puedan acceder a la información pública, pues porque esto simplemente es un tema de transparencia, de acceso a la información, y esto es necesario para que toda la comunidad pueda acceder a los trámites y servicios institucionales. Con ello no se va a vulnerar ningún derecho fundamental, se busca la protección de los derechos fundamentales, y en este caso, como empecé diciendo, el derecho fundamental de petición reglado a través de la artículo 23 de la Constitución Política, y también a través de la Ley 1755. Muchas gracias.